Entonces tenemos una percepción profundamente equivocada de esas necesidades humanas, y entonces en esta percepción profundamente equivocada comenzamos a creer que realmente son necesidades hablar de la ropa cara, del coche, de la moda, de la fiesta, entonces de la aceptación social, y eso de determinadas amistades, y entonces nos empezamos a equivocar y empezamos a ser presa del deseo prácticamente sin darnos cuenta, porque en esta percepción equivocada he confundido deseos con necesidades. Ese es el problema, y entonces eso es lo que hay que empezar a quitar. Después vienen percepciones equivocadas que se llaman egolatría o egocentrismo. Más o menos son diferentes, digamos que son bastante diferentes, porque traemos un rollo aquí bastante interesante como equivocado. Interesante como equivocado, ¿en qué sentido? Bueno, que así como es cierto y es verdad que un ser humano tiene percepciones equivocadas en el egoísmo, bueno, el egocentrismo o la egolatría son distintas percepciones equivocadas también de una misma forma de percepción. Pero esto es sumamente complejo de explicar, por desgracia, aquí en un programa de radio. Entonces, le voy a comentar algo. Este sábado, justamente este sábado, voy a dar una conferencia exageradamente interesante desde mi punto de vista, que se llama La ciencia del ego. La ciencia del ego. Ahí voy a explicar amplia y profundamente todas las facetas que nos hace percibirnos de una manera profundamente equivocada. Y entonces ahí sí vamos a hablar de egolatría y demás cosas de este tipo. Vamos a un corte muy rápido, ahorita le voy a dar datos de esas conferencias. Vamos a un corte y regresamos. Dale, vámonos. 5, 4, 3, 2. Bien, pues bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa Inteligencia Objetiva, y estamos platicando sobre este mundo, este tremendo mundo del ego, del egoísmo, del egocentrismo, egolatría, egomismo, egoidad, egotismo, en fin, fíjese, son varios conceptos que debemos entender si pretendemos realmente alcanzar una forma interesante de entendimiento humano y obvio de sus problemas de percepción. Entonces, fíjese, son ego, ese es uno, ego, egoísmo, egotismo, egomismo, egolatría, egocentrismo, egoidad. Si se da usted cuenta, son 7 conceptos que no es nada más hablar así a la ligera de quítate el ego. Pues no, espérame. En primer lugar, la gente no se puede ni se debe quitar el ego. Para empezar, en el momento que una persona se quite el ego, automáticamente va a caer en problemas, y problemas fuertes en cuanto a psicología, problemas fuertes en cuanto a sentido de vida, etcétera, etcétera. Entonces, esos problemas que se van a generar, debería de tener la gente la claridad de sostenerlos con mucho cuidado, porque si estos problemas persisten, esas formas equivocadas, curiosamente, son las que montarán el sufrimiento humano.
Y ahí es donde empezamos con problemas también fuertes. ¿Por qué el sufrimiento humano se monta en esto? Y bueno, eso es totalmente cierto, ¿eh? El sufrimiento humano se monta en estas en estas percepciones equivocadas del ego, porque generan, obviamente, todas estas percepciones equivocadas, para que usted me entienda, generan, vamos a decirle así, al tener una percepción equivocada de la existencia, un individuo empieza a generar o a padecer una enorme cantidad de frustración porque el ego le ciega. El ego le ciega. El ego no le deja ver con claridad. Un ejemplo de ello es, ¿a quién se le puede ocurrir, por favor? ¿A quién se le puede ocurrir verdaderamente? Es algo que pregunto de manera constante, de manera sostenida. ¿A quién se le puede ocurrir siquiera que la vida tiene que hacer lo que usted quiere? Que la vida tiene que hacer lo que usted piensa que debe ser. ¿A quién se le puede ocurrir eso, por favor? Entonces, hay una serie de frustraciones y esa serie de frustraciones, pues evidentemente se va a dar, pues porque cada persona está viviendo una percepción, por cierto, muy equivocada de sí mismo, va a tener frustración. Pero fíjese qué interesante es esto, fíjese qué interesante es. Pensemos un poco nada más, pensemos un poco. ¿Cómo alguien puede tener la idea, cómo alguien puede manejar siquiera la idea de que la vida tiene o debe hacer lo que yo quiero? Fíjese nada más, si usted se enoja, para hacerlo muy simple, si usted se enoja porque en la vida las cosas no salieron como usted considera al menos que debieron ser, en primer lugar tiene unos índices de soberbia que da miedo, pero definitivamente unos índices de soberbia que da miedo, de verdad, porque entonces imagine nada más a dónde vamos a llegar. Esos índices de miedo donde una persona se enojó porque las cosas no salieron como yo quería. Hágame el favor. Y entonces la personita ya se molestó. Evidentemente no tiene idea de lo que es la vida. Evidentemente ni idea tiene de qué es y qué significa la existencia. Entonces, el punto estará en entender quiénes somos, por qué nos enojamos. Imagínese usted lo que se necesita para que la vida haga lo que yo quiero. Imagínese usted lo que se necesita para que las cosas salgan tal y como las pensé. ¿Se da usted cuenta qué absurdo es? ¿Se da usted cuenta del nivel de egocentrismo o egoísmo que está manejando un individuo cuando piensa, cuando cree que la vida le debe obedecer y si no es así todavía se enoja? Es verdaderamente ridículo. Pero bueno, así vamos funcionando por falta de información. Déjeme platicarle rápido que este sábado que viene voy a dar esa conferencia justamente. Voy a dar dos conferencias. Una que sé que le va a fascinar. Es a las 11 de la mañana esta conferencia que sé que le va a fascinar. Y es una conferencia que se llama Traducción del significado psicológico presente en las parábolas de Jesucristo. Así como lo oye, es altamente interesante esta plática, altamente interesante esta conferencia, porque así como el egoísmo
nos juega trampas tremendas. Una de esas tremendas trampas que nos juega el egoísmo es hacernos creer que sabemos lo que justamente no sabemos. Entonces, nos hace pensar, por ejemplo, que podemos entender a Cristo cuando a Cristo, para entenderlo, hay que estudiar. Entonces la gente no conoce, no sabe a veces que en realidad Cristo es una enorme cantidad de símbolos, pero enorme cantidad de símbolos. Por eso las parábolas no se entienden en ocasiones. Estas parábolas que definitivamente y por desgracia no entendemos, estas parábolas que deberíamos todos saber entender. Por ejemplo, hay una parábola, me gusta mencionar algún ejemplo, una parábola que dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si esta sal se desvirtúa, ¿con qué se le salará después? Solo servirá para ser tirada al suelo y pisoteada por los hombres. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esta situación de esta parábola? ¿Qué quiere decir Cristo cuando dice ustedes son la sal de la tierra? ¿Qué quiso decir en realidad? Y la traducción se la voy a dar, le voy a hacer ver una nada más muy rapidito. Y entonces, primeramente hay que entender que Cristo le estaba hablando a los apóstoles. Entonces, Cristo le estaba hablando a los apóstoles, no al pueblo. Y como Cristo le habla a los apóstoles y no al pueblo, le dice a ellos: ustedes son la sal de la tierra, a los apóstoles. Pero ¿por qué la sal? Fíjese bien, observe qué interesante. ¿Por qué la sal? ¿Cómo que la sal? Sí, ¿a qué se refiere con que la sal? Bueno, sal, si usted recuerda, pues en la época de Cristo es obvio que pues no había General Electric, ¿verdad? No existía la empresa esta transnacional llamada Samsung. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no había refrigeradores. Entonces la gente tenía que cuidar de alguna manera la putrefacción de la carne. Esta putrefacción de la carne se podía evitar gracias a las sales, a la sal. Entonces la gente salaba la carne. Cuando la gente salaba la carne, esta sal evitaba que se pudriera, evitaba que entrara en putrefacción. Es decir, que se descompusiera la carne. Y aquí es donde Cristo le dice a los apóstoles: ustedes son la sal de la tierra. Es decir, lo que va a evitar la putrefacción. Por eso dice: pero si esta sal se desvirtúa, ¿con qué se le salará después? Solo servirá para ser tirada al suelo y pisoteada por los hombres. ¿Por qué? Porque si Cristo sabía que si desvirtuaban su información sin ser la autoridad para desvirtuarla, bueno, pues entonces caerían en el ridículo, serían un hazmerreír. Por eso se dice entonces que ustedes son la sal de la tierra. Sí se refiere exactamente a eso, a que pues deben ser la sal de la tierra, pero con ese cuidado real, con ese cuidado necesario para poder solventar algo tan importante como esta información que da Cristo. Entonces, esta parábola, por ejemplo, que notamos que es difícil de entender si no hay mucho estudio, bueno, hay que empezar a explicar desde por qué Cristo está escribiendo, perdón, no escribiendo porque él no escribió, por qué Cristo habló en parábolas. ¿Cómo es esto de que Cristo habló en parábolas? Entonces,
las parábolas son sentidos figurados, pero no son nada más porque sí, no está contando lindos cuentos, digámoslo así. Cristo lo que está haciendo es predicar, hacer una predicación muy fuerte, muy clara, muy honesta, muy poderosa, pero que desgraciadamente no se entiende si no se toma información adecuada. Entonces, esta información adecuada, ¿de dónde sale? Pues desgraciadamente, si no hay instrucción, si no se conoce, pues nadie puede seguir a Cristo prácticamente. Y luego más traducciones, muchas, como la lámpara del cuerpo es el ojo, cuestiones donde enseña que si el árbol da mal fruto, debe ser arrancado de raíz y echado lejos. Entonces, todas estas explicaciones y mucho más, créame, mucho más, será verdaderamente interesante este día en esta conferencia sobre los significados psicológicos que están ocultos en las parábolas de Cristo. Le va a encantar, le va a fascinar, yo sé lo que le digo perfectamente bien. Sé lo que le digo y le va a gustar. Llame al teléfono de la oficina y pide informes al 63630050. Repito, 63630050. Ahí puede usted llamar y pedir informes. 63630050 y el 4632-5118. Repito, 63630050 y 4632-5118. Ahí es donde usted puede tomar informes sobre estas conferencias, porque en la mañana es esa, de las parábolas, a las 11 de la mañana inicia. Y luego tenemos la otra conferencia que es la vanidad y la ciencia del ego. Cómo trabaja esto de la vanidad y la ciencia del ego, vanitus y la ciencia del ego. Es súper interesante. Si usted cree que lo sabe todo con relación al ego, si cree que sabe qué es la vanidad, le tengo sorpresas, porque vanidad no es algo sencillo y barato que la gente cree. La vanidad es la razón de la vida. Podemos decir que prácticamente es la deidad de la gente que no tiene espiritualidad. Es la deidad, es el Dios de la gente que no tiene espiritualidad. Y vanidad no es lo que la gente cree de nada más arreglarse y verse guapos, no. Vanidad viene de latín, que en la antigüedad es latín vanitus. Vanitus significa hueco, oquedad, vacío. Entonces, por eso vamos a hablar de vanitus y la ciencia del ego. Ahí vamos a explicar todas las formas estas de las que estoy hablando y sé que le va a gustar. Me despido de ustedes. Mi nombre es Martín Aparicio y esto fue Inteligencia Objetiva. Hasta mañana.